el análisis numérico, lo que pasa es que se hacía a mano en ocasiones, es previo a la aparición de los computadores. Vamos a ver que los métodos numéricos o el análisis numérico de solución por aproximación de números reales en realidad explota con la aparición de los computadores. En realidad nace para eso por dos problemas. Uno, para resolver problemas logísticos y de optimización respecto a transportes de tropas y asignación de recursos, que es el simplex. Y otro segundo, que fue el diseño de la bomba atómica, y dos de esos algoritmos se consideran los dos algoritmos de mayor aplicación todavía en el mundo en muchísimos campos. Entonces dice la aproximación, la interpolación lineal, que es, me dan un par de puntos y yo encuentro una definición de una línea recta con una cierta pendiente, de pronto no exacta porque los números que tengo no me lo permiten, pero sí aproximada, ya la usaban desde hace más de 2000 años, hay una referencia que está dentro de Wikipedia, y muchos métodos numéricos en realidad han sido postulados por gente que estuvo antes de los computadores. El método de Newton, que ya lo hemos revisado aquí, bueno, que lo llamamos Newton-Raphson, porque lo modernizaron, pero básicamente busca hacer una raíz utilizando la aproximación lineal, y lo usaron los matemáticos para hacer simplificaciones. Lo llaman Newton-Raphson porque, por aquí en la historia debe estar, el señor Joseph Raphson fue el que lo formalizó un poco, digamos, porque lo habían dado de alguna manera distinta. Newton es de, ¿qué año? Newton es de los, más o menos por la misma época, 643 al 727, y el señor Joseph Raphson del 68 al 715, casi contemporáneos. En su libro Análisis Universal ya contenía la descripción del método para aproximar raíces, pero Isaac Newton había diseñado una fórmula similar en 1671. Entonces el primero que lo postuló fue el señor Joseph Raphson, pero de manera independiente unos años después. Claro que Newton tiene fama de que a veces se apropiaba de los resultados de los otros y los ponía sin citar. Vaya uno a saber si fue que lo conoció y ahí lo puso como con una pequeña modificación diciendo que era un método que él proponía de manera distinta. Los personajes en ciencia a veces no son tampoco completamente inmunes a las tentaciones de la fama y estas cosas. Bueno, pero entonces por acá los babilonios ya tenían un sistema de numeración, tenían registro de secuencias de pasos que les permitían resolver problemas. Casi todos en ese momento eran problemas del tipo numérico porque surgían ahí, o geométrico, y luego hay algunos algoritmos conocidos como los de Tales, de Pitágoras, en realidad algoritmos, el de Euclides, que por aquí no está, yo no veo aquí a Euclides, así aquí está Euclides, el algoritmo de la división de Euclides, que ya era una secuencia de pasos para hallar el mínimo común divisor entre dos números, pero ese era un número exacto, no era un número aproximado, es un algoritmo combinatorio. Y en realidad, por ahí yo diría casi uno de los primeros que es realmente numérico que hubieran definido antes, pues están el método de Newton, que permite hallar una aproximación numérica, la interpolación de Lagrange, que permite hallar los coeficientes de un polinomio que pase de cierto grado, que pase por ciertos puntos, los llaman polinomios de Lagrange, que hubieran sido propuestos antes, la eliminación gaussiana que utiliza uno en álgebra lineal para resolver ecuaciones. Claro, aquí esa uno podría decir es simbólica, pero solo es simbólica si uno llega a cantidades que no tiene que empezar a expresar como números. Si uno ya llega y de pronto al dividir le sale 1 sobre 3, entonces ya tiene que usar punto 33 y no puede simplificar, pues tiene que empezar de pronto a utilizar
los números y quedarse con una cierta cantidad de cifras decimales y seguir haciendo los cálculos y dice, no es exacto, pero yo creo que la solución del sistema no va a estar muy lejos si yo recorto los números a una cierta representación y lo hago a mano. En la época en que yo estudiaba, el computador que había, bueno, ya habían salido los IBM Personal Computer, como en el 70 y pico, y los Apple eran anteriores. Pues revisamos ahí, es un poquito que es relacionado con los lenguajes. Y había un supercomputador, bueno, un computador grande que hoy sería como un laptop barato, un IBM 360 en el centro de cómputo ahí frente a Economía, y uno iba con tarjetas perforadas y hacía sus programas, pero ya por la calle habían PCs, solo que eran relativamente costosos y escasos, y Apple II, con el 83 sale el Apple IIc. Pero en esa época habían dos tipos, los ingenieros usábamos dos tipos de cosas. Bueno, los anteriores a nosotros, reglas de cálculo, que ayudaban a hacer los cálculos de manera rápida, como una regla mecánica ahí que tenía un sistema de cálculo mecánico, y usaban tablas de logaritmos y tablas de funciones trigonométricas en lugar de calculadoras, y la regla de cálculo, y luego empezaban a aparecer calculadoras de Texas Instruments y de, creo que eran Casio, calculadoras programables Casio, eh, que ya incluían un lenguaje de programación muy sencillo en ocasiones. El de Texas Instruments era un lenguaje propio y utilizaba notación infija, era muy específico. Calculadoras Texas Instruments, Hewlett Packard y calculadoras programables de Casio japonesas que eran con BASIC, un BASIC pequeñito, tenía 6K de memoria, pero uno podía programar pequeños algoritmos en ese lenguaje dentro de una calculadora un poquito más grande con una pantallita y hacía esas operaciones. Y pues podía hacer solución de ecuaciones de matrices o programar el método simplex o cosas de ese tipo en esas calculadoras programables. Hoy ya no se usan, pero en una época se hacían así. Muchos de los cálculos que los ingenieros tienen que hacer tienen que hacerlos en álgebra lineal numérica, en aplicaciones como estructuras, en civil y otro tipo de cosas. Entonces, y el método de Euler para solución aproximada de ecuaciones diferenciales. Entonces arranca de un señor, dice, voy a tratar de hallar la función que me resuelve una ecuación diferencial, y digo, pues arranco en un cierto punto, ¿qué trayectoria va a seguir el sistema si tiene una ecuación diferencial? Y digo, ¿cuál es el vector de velocidad aquí? Y le doy un paso y pues puede que la trayectoria sea esta. El método de Euler hacía esto con un cierto error para solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ese método lo postuló Euler, que lo llaman el rey de las matemáticas, hacia 1700 algo, y lo usaban a mano como predictor corrector, y casi todos los métodos son sofisticaciones de ese método porque básicamente es lo que tiene uno en ese caso. Entonces, por ahí en la Edad Media tendría uno esos métodos que, aunque no habían computadores, ya eran reglas que le permitían hacer operaciones y encontrar soluciones aproximadas a algunos problemas. Raíces, coeficientes de polinomios que pasan por ciertos puntos con alguna precisión, o encontrar la solución de sistemas de ecuaciones lineales haciendo operaciones numéricas con alguna precisión a mano, o el método de Euler para tratar de darse la idea de cuál sería la función solución de una ecuación diferencial a partir de un punto inicial y los valores que va dando los vectores de velocidad que definen la ecuación diferencial. Pero estos métodos numéricos en realidad se popularizan es cuando aparecen ya máquinas que son capaces de hacer esas operaciones de manera rápida. En realidad, en la historia, la primera máquina que hacen, la hacen por acá, 1700 algo. El señor, bueno, el primer programa lo hace Ada Lovelace, y a través de ella llegamos a la máquina. Entonces, esta era una condesa británica, hija de un filósofo muy famoso que se llamaba Lord Byron, y se casó con un señor de apellido Lovelace, y pues era una
señora supremamente inteligente, hija de un señor supremamente famoso. Y por esa época otro científico británico que se llamaba Charles Babbage hizo una máquina inspirada en realidad hizo máquinas de tejer primero para hacer, los británicos, digamos, eran famosos por sus paños y sus telas y la producción de cosas con algodón y con lana de ovejas. Entonces era matemático, filósofo, inventor, ingeniero mecánico y inspirado en que allá hacían máquinas mecánicas que permitían producir tejidos de cierta forma, eh, hilar, digamos, pasar del algodón o de la lana a hilos y luego eh, pasarlos a tejidos con una cierta característica de manera sistemática. Entonces él dijo, bueno, también se pueden usar principios de esos computadores mecánicos para hacer cálculos, cómputos numéricos. Entonces inventó una máquina mecánica a la cual uno le podía introducir cantidades y él haciendo ciertas operaciones, pues era capaz de producir resultados. A Lowlands le ayudó en la construcción, pero él se preocupó más por hacer sus dos máquinas, el motor analítico lo llamaba y el segundo el motor diferencial. Él ya le incorporó una unidad aritmético lógica, algo que era capaz de hacer operaciones numéricas y tener control de operaciones lógicas. Y hoy, digamos, se podría considerar que ese es un computador equivalente, pues con una memoria limitada porque era mecánica, pero era equivalente, si se le pudiera dotar de la memoria que necesita, a cualquier computador de los de hoy que es capaz de computar una función Turing computable o hacer cualquier algoritmo que es capaz de hacer una máquina de Turing que no necesite memoria infinita. Es como un modelo de computador, pero puede tener memoria infinita. Y si la máquina de Turing solo tiene memoria infinita, yo le puedo dar esa memoria. Lo puedo hacer en un procesador de los actuales o lo podría hacer en la máquina que él hizo. Por esa misma época surgió otro problema, bueno, en realidad mucho después. Es decir, los primeros computadores eran mecánicos, que es el radix sort. Por allá en 1887 en Norteamérica necesitaban hacer, la Constitución exige, como en Colombia, que hay que hacer censo cada 10 años para determinar el número de representantes que tiene un estado, lo que llamamos un departamento. Entonces, el número de representantes se reparte en proporción a las poblaciones de los estados y hay que hacer un censo, como en Colombia, cada 10 años, en la medida de lo posible para contar la población completa. En ese momento solamente sumaban los hombres porque las mujeres no votaban, pero aprovechaban para tratar de contar cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños habían en cada uno de los estados. Y cuando lo hacían a mano, pues recogían esa información y a veces una oficina que se llamaba el Census Bureau de Estados Unidos, que sería como el DAN en Colombia, pues empezaban y se demoraban sacando y totalizando las poblaciones para hacer los cómputos que necesitaban. Ya recogían la información, se demoraban unos años porque era a caballo y cosas de esas. Y luego empezaban a hacer la totalización y se les volvía una cosa así hecha a mano muy grande, a mano sin sumadoras mecánicas ni ningún tipo. Entonces, el Census Bureau sacó un concurso. Dijo, el que se invente alguna manera de que nosotros codifiquemos la información de los totales de hombres, mujeres, niños que hay en cada estado, que se puedan recoger de alguna forma, y que haya una cosa que los totalice de manera automática. O sea, que sea una máquina que recoja estas informaciones y las totalice, pues ofreció un premio. Déjeme revisar ahí, Tabulating Machines. Entonces,
Para el censo de 1890, ellos sacaron el concurso y dijeron, ¿quién se inventa algo? Damos un premio, le damos un premio, un contrato. Entonces, este señor también inspirado en que ya existían máquinas tejedoras en las que se codificaban qué agujas bajaban para jalar ciertos hilos para hacer tejidos, dijo, podemos hacer una máquina, él era ingeniero mecánico, trabajaba en MIT, y dijo, oiga, yo puedo hacer una cosa en la que se puede registrar en ciertas columnas número de hombres, número de mujeres, y después se colocan aquí en en unos depósitos de alguna manera, y él las va leyendo y va sacando los totales que uno necesita, digamos, con un dispositivo. Ese sí ya era electromecánico, porque bajaba como una matriz de puntos, y si el huequito estaba abierto, pues decía aquí hay que contar uno, y va sumando, pero para hacer eso se inventó un algoritmo de ordenamiento que todavía se estudia, que se llama el algoritmo de Radix Sort, que es relativamente contraintuitivo, porque uno, digamos, si uno tuviera que contar eh, cuántos números hay que tienen una cifra, digamos, uno generalmente arranca por los números más grandes, dice, si tengo que contar cosas de 1 a 1000, hay números de 1 a 1000 y tengo que contar cuántos hay de 0 a 10, cuántos hay de 0 a 100, cuántos hay de 0 a 110, digamos, tengo que repartirlos y saber cuántos hay de cada uno. Piensen que allá, si uno dijera, hay, cuántos hay en un estado, cuántos hay en otro estado, cuántos hay en otro estado, y uno recogió información de todo el mundo en algunos formatos así. Uno tiene la tendencia a ordenar por el más grande. Dice, oiga, separe los que empiezan por 100, por 200, por 300 hasta 900. Y luego ordena dentro de cada cajita los que empiezan por 10, 20, 30, 40 en cada paquetico. Y luego los ordena por unidades y ya los tiene ordenados y clasificados. Ya sabe cuánto hay en cada región. El Radix solo lo hace al contrario. Dice, primero ordene por unidades. Y uno dice, pero ordene por unidades. Todos los que tienen una unidad, pero pueden tener 20 decenas y 300 centenas, o puede tener 40 decenas, y uno dice, ordénelos por unidad. Y entonces uno dice, es como contraintuitivo. Pero utilizando una cosa que se llama un sobreestable, dice, luego ordénelas por las decenas, pero preserve el orden de las unidades. Si usted se encuentra dos señores que tienen 20, deje primero el que tiene 1 que el que tiene 2, porque está ordenado por unidades primero. Entonces dice, si usted lo puede hacer así estable, ordena por unidades, luego ordena por decenas, pero preservando el orden. Cuando hay cosas que son iguales en la segunda cifra, la que aparezca primero en el anterior ordenamiento significa que tiene menos unidades, la pone primero, y luego lo hace por las centenas, y los va a terminar ordenando y se demora menos en el peor de los casos. Ese fue el método que él utilizó para separar las cosas. Entonces separaba por la cajita de menor, luego ya la cosita, las maquinitas en realidad, las tabulating machines, en realidad son como unas cosas que hoy se llaman clasificadores de documentos. Si usted tiene un código tal, lo manda a un recipiente, la tienen en sus oficinas gigantes en donde tienen que clasificar millones de documentos como las oficinas de correo. Debe haber una foto aquí de una más reciente. Como estas, así digamos, entonces dependiendo del código, él las coloca en unas ciertos slots. Y luego sacaban esas y la volvían a pasar, pero ahora la corrían sobre la segunda, entonces ordenaba por la segunda cifra y así sucesivamente. Ese señor que se llama Hermann Hollerith, que fue el que hizo esa máquina de tabulación primera y se la propuso al censo de los Estados Unidos, y entonces lo lograron computar en meses. Fueron con esas tarjeticas de papel perforadas y registraron la información, y luego él totalizó eso en unos meses. Yo creo que por aquí debe... En ese momento, digamos, ya tenían 69 millones, bueno, habían pasado de 50 a 62 millones en los 10 años. Eh, Metodología, yo creo que aquí significa, ya usaron esos tabuladores de Hollerith que recibían los formatos y los pasaban. En un minuto.
Profe, tiene muteado el micrófono. Está muteado, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. Seguimos sin escucharlo, profe. Ahora sí, creo que ya. Bueno. Entonces se demoraron muchísimo menos y él pasó a fundar una compañía que se llama IBM, International Business Machines. Después de que era ingeniero mecánico y este señor se convirtió en el fundador de IBM. Hizo su máquina de tarjetas perforadas en ese año, la empezaron a usar para cómputos y entonces en muchos lados, muchas empresas necesitaban como cosas para contar y las empresas de correo con códigos para tratar de clasificar el correo y separar el que iba para un estado para el otro y entonces él dijo aquí hay como un negocio y creó su International Business Machines que es IBM y ese es el IBM que llega hasta hoy, digamos. Creo que se educó en el City College de New York, en la Universidad de Columbia, pero no sé por qué en ese momento estaba en IBM, en MIT. ¿Por qué estaba él en MIT en ese momento? Porque siempre asocian a esa máquina del conteo con MIT. El tiempo que requirieron para procesar el censo en 1800 fue 6 años, 8 años. Entonces ya dijeron, no, si tenemos más información ya no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces abrieron como esa convocatoria, entiendo yo, y él propuso su máquina y creo que se demoraron después de que recogieron las informaciones 6 semanas en procesar esa información. Bueno, entonces regresamos aquí a donde estábamos nosotros. Ah, bueno, esto era la historia del cemento. Bueno, entonces estábamos aquí en qué métodos habían en la antigüedad. Aquí tuvimos una variación porque ese método no es realmente numérico, porque él suma enteros y da cantidades enteras, digamos, no, ahí no tengo una representación numérica, pero sí está haciendo una operación aritmética que es la de la suma, pero digamos, no es una aproximación del conteo, es el conteo como tal, pero nuestra variación era que el primer computador que se hizo para hacer operaciones numéricas era el computador de Charles Babbage y el primer programa lo hizo la señora Ada Lovelace, condesa, nuestra condesa de Lovelace, hija del señor Byron, que se llamaba Augusta Ada King Byron, condesa de Lovelace. Ella ayudó a crear el dispositivo y hizo los primeros, lo que se llamaría el primer algoritmo conectado, el primer algoritmo que funcionó en una máquina que lo calculaba. No era un algoritmo que un humano hacía a manito ahí sumando las cifras y tal para hacer la solución, sino era el primer programa de computador. El otro señor hizo la máquina y ella ayudó a eso y se dio cuenta y hizo la primera, yo no recuerdo para qué fue el primer programa que hizo. Bueno, aquí dice, la máquina en realidad la habían hecho para hacer aplicaciones más allá de puro cálculo numérico, pero no aparece, yo hasta hoy no recuerdo, digamos, fue un programa para hacer tal cosa. Entre los algoritmos que tenemos, vamos a irnos aquí a Metnum, entre los algoritmos que tenemos por allá en la antigüedad, que casi todos se refieren a números y muchos son de cálculo aproximado, está el de la señora Hipatia, que aparece aquí en la infografía esta que estamos usando.
que se va a usar en programación para niños y niñas, que se va a hacer con MINTIC y el Consejo Británico este año para unos 8.000 maestros y unos 150.000 niños. El año pasado se hizo para unos 800 maestros y 15.000 niños de colegios públicos que aprenden a programar con un aparatico que se llama Microbit. Déjenme busco aquí y les muestro algo así rápido. Esa infografía se va a utilizar en este proyecto que se llama Coding for Kids, que están haciendo entre el Consejo Británico y MINTIC. El año pasado se capacitaron 15.000 estudiantes y se usa una cosa que se llama Microbit, que dona el gobierno británico a través del Consejo Británico. Y es un mini computador así chiquitico en una tarjeta, con 25 LEDs, con estos displays, que se puede programar en 3 lenguajes. En este MakeCode, que es como bloquecitos, o en Python o en Scratch. Y se usa para enseñar a los niños a programar, pero también se pueden hacer robotcitos con ese pequeño computador. Es muy confiable y es de la misma familia de Raspberry Pi que vimos la vez pasada y de Arduino, que son computadores embebidos ahí de manera práctica. Entonces, esta infografía, otra discreción, está incluida en una cartilla que es la primera lección de esa cartilla, en donde se les habla a los niños de qué es un algoritmo, y como este año tenemos énfasis en las niñas, dice: las bases del pensamiento computacional vienen desde la antigüedad, de pensar en que uno puede hacer procedimientos secuenciales que va siguiendo los pasos de manera exacta y los llevan a una solución o solución aproximada al problema. En el caso de los métodos numéricos, la mayoría de veces es solución aproximada, pero hay métodos que dan exactos. Y las mujeres han tenido un papel importante, Hypatia e Ada Lovelace, en el desarrollo de los algoritmos, en la antigüedad en especial, el de pues métodos que se hacían a mano. Entonces Hypatia era una filósofa de Alejandría, hoy Egipto, y hizo 2 algoritmos. Un algoritmo para la división, porque hizo unas anotaciones en el libro de aritmética de Diofanto, que había vivido unos 200 años antes. Y hizo un segundo algoritmo para mejorar los cálculos del astrolabio, que es este dispositivo que se ve ahí abajo, que todavía usan para la navegación. Hoy usan GPS, usan una cosa que se llama gestante, y los buenos navegantes saben manejar el astrolabio, porque cuando hay una tormenta y el GPS no anda, y la brújula, que es magnética, a veces llegan a ciertas regiones del planeta donde el campo magnético de la Tierra es bastante menos estable que en otras regiones. Entonces, si todavía pueden ver las estrellas, se localizan con respecto a las estrellas y combinan las cosas. Ella mejoró los astrolabios, que era un instrumento de cómputo. En realidad era un instrumento de cómputo, permitía fijar unas posiciones y determinar dónde estaba uno localizado con respecto a ciertas estrellas fijas. Y mejoró el algoritmo que permitía calcular eso en precisión. Ese sí era un algoritmo numérico, porque recibía una entrada aproximada, que era una medida ahí, y calculaba una cosa que uno producía como salida de manera mecánica. Eso es en el ciclo, en los años 350 a 750. Por acá hay una historia de Hypatia. Eso es una cita. Hypatia no solo es la primera mujer que hace un algoritmo en el año 300, no conectado, digamos, no en una máquina, sino que es también un símbolo de la libertad de pensamiento y el deseo de conocimiento. ¿Qué pasó con Hypatia? Dice ahí, por allá en un día muy temprano en la primavera, en el año 415, en la ciudad de Alejandría, la segunda ciudad más grande de Egipto hoy, incluso. En ese momento era el corazón intelectual del Imperio Romano. El Imperio Romano ya estaba en su decadencia, los cristianos empezaban a tomar poder tanto en Roma como en las provincias que Roma gobernaba. Y
el centro intelectual se había desplazado de Roma a donde había como más libertad, que todavía era como las provincias, digamos, periféricas, y una de esas era Egipto, y la ciudad más importante era Alejandría, y en Alejandría existía la biblioteca más grande de la antigüedad. Los que han visto Cosmos de Carl Sagan saben que aún se lamentan de que se habrá perdido, porque esa es la colección más gigante de textos científicos de la antigüedad. Y los cristianos de época temprana empezaron a ganar poder y empezaron a tener conflictos con los que no eran cristianos y los que además creían en la ciencia. Digamos, esos eran los albores del oscurantismo de la religión católica que imperó en Occidente desde un poco antes de, por ahí el año más o menos esto, del fin del Imperio Romano, hasta más o menos los 1600, 1500 con la Iluminación, en donde persiguieron a personas como Galileo y, digamos, cualquiera que tenía esas ideas. Entonces aquí surgió un conflicto. Estos señores aquí mencionan el obispo, que en ese momento se llamaba Cyril de Alejandría, tenía un grupo de henchmen, como matones, que atacaban a los que no se convertían al cristianismo o no, o se ocultaban al menos sus creencias, y Hipatia era de las más prominentes y era la matemática, filósofa y naturalista más importante en ese momento, y entonces decidieron que era una figura que les causaba demasiado angustia tenerla ahí como criticándolos por algunas cosas, y decidieron asesinarla, y además quemaron la biblioteca de Alejandría, que hoy se lamentan muchísimos porque no se sabe realmente, así, documentos históricos, pero también cosas que seguramente de otras culturas como los griegos, los romanos, los egipcios, y dado que como Alejandría se ha convertido en el núcleo recogida de los fenicios, de todas las culturas, textos, y se perdieron, no se sabe qué tanto se perdió de eso. Entonces también es un símbolo de la persecución del libre pensamiento y la ciencia, que es lo que dice aquí. Persecución religiosa al conocimiento científico y la libertad de pensamiento. El siguiente señor en la historia es un persa. ¿Y por qué un persa? Vamos a ir aquí de nuevo. Porque como les decía, en Occidente, como desde por acá, que arranca el Imperio Romano, hasta más o menos el 1600, Europa escasamente por ahí Galileo, pero perseguido y encerrado. Los pocos científicos tenían que acomodar las teorías científicas a las, digamos, doctrinas religiosas. Pasaron de flexibles a menos flexibles a menos flexibles con los protestantes. Digamos, solo era filosofía, historia, artes y teología lo que se podía estudiar en las universidades europeas. Lo otro era ir en contra de los preceptos religiosos. Entonces, en el resto del mundo sí siguieron trabajando en matemáticas, en geometría, y uno de esos en Persia es Al-Khwarizmi, o Al-Khwarizmi, que era un astrónomo, matemático, científico, y lo acreditan con dos cosas. Entonces aquí está el nombre: matemático, astrónomo y geógrafo musulmán que vivió en Persia más o menos en el año 700, entre 780 y 850. Creó un algoritmo desconectado para resolver ecuaciones cuadráticas. Ahorita vamos a ver que no es el que tenemos hoy, pero es muy parecido. Y escribió un libro que se llamaba, ahorita vamos a ver el nombre del libro, como Al-Ghabar, que es la palabra balanceo para resolver ecuaciones cuadráticas. Y en Europa los latinos lo trajeron como algoritmos, los procedimientos, y de ahí sale la palabra algoritmo, o sea, de su nombre Al-Khwarizmi en latín se deriva el nombre algoritmo, digamos. Pero adicionalmente en ese libro, él mostró, bueno, en ese libro no, en un libro anterior, él mostró que con los números
unos números indostánicos, que hoy llamamos arábigos, que vinieron como de India y se apropiaron en muchos países árabes. Era más fácil hacer cálculos que hacer cálculos con los otros sistemas numéricos. Entonces, por acá, dice matemático, geógrafo persa. Uno de sus libros se llamaba sobre el cálculo con números hindúes, pero en realidad se estaba refiriendo al hindú arábigo, que es lo que hoy llamamos números arábigos, que son los números que hoy usamos. Si ustedes van aquí a estos enlaces, ven el sistema babilónico por ahí, y entonces era cuneiforme, como con unas cuñitas, y volteaban la cuñita y le hacían redondel, y esos ya eran los de 20, y así sucesivamente en base 10. Si ven acá, estos sí son los numerales que hoy usamos, digamos, que eran estos, de 10 dígitos. Ahí creo que esto alguien dijo que eran los japoneses, los hindúes, bueno, de diferentes lugares, pero comparados con los otros, este sistema posicional que hoy usamos, base 10, que tiene unidades hasta acá, y luego dependiendo de la posición a la derecha, eso me representa decenas, pero es un solo símbolo, no como acá que son múltiples símbolos para las unidades, y luego otro par de símbolos para las decenas, Ls, y las Cs y las Ms y todas esas cosas, y adelante y atrás. Eso se hacía muy complicado. Cuando era un único símbolo, en realidad usaron sistemas de base 8, de base 16, de base 10 en la antigüedad, pero todos estos tenían 10 símbolos. Los que tienen 16 también tenían 10. Hacía más fácil hacer las operaciones numéricas de manera manual. Y eso tiene impacto en el desarrollo matemático posterior. Entonces, yo no sé, por aquí creo que mencionan al sistema de numeración maya. Todas las culturas desarrollan sus propios sistemas de numeración porque necesitan representar cantidades, al menos las cantidades naturales. Entonces, por aquí mencionan los mayas. Los mayas tenían un sistema posicional, pero vertical, con unos puntos y unas rayas. Entonces, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Y si estaba encima, entonces era 1 o 2 símbolos, y eso genera confusiones. El sistema no era tan cerrado como otros. Creo que aquí están varios de los sistemas. Aquí está el cuneiforme y aquí está el maya. Entonces tenían las unidades, el 0 era esto, el 1 era esto, hasta el 4. En realidad era base 5. Si uno es base 10 representa el 0,9, aquí es base 5. Y el 5 pasa a ser un símbolo nuevo, pero también ocupa esta misma posición. Y el 6 ya ocupa punticos encima. Entonces, por ejemplo, el 10 son 2 veces 5, el 11 son 2 veces 5 y un 1, el 12 es 2 veces 5 y un 2. Uno podría pensar que aquí tiene 5 unidades y un 7, y así sucesivamente, digamos, hasta que tiene el 15 y 19. 3 rayas de 5, digamos esto representando un 5, y el que sigue, ¿cierto? Uno podría decir que es base 6 con estos símbolos, ¿cierto? La primera casilla la ocupa así, pero el asunto es que no es tan simple ahí la posición. Por ejemplo, este 122 es un 2 y un 100, un 20 multiplicado por 5, porque la potencia es 2. En realidad los llevan hasta, dicen, ponga que estos símbolos, pero lo que pasa es que tiene 4 cosas, como los números romanos. No es uno solo como el nuestro, que tiene un solo símbolo hasta el 9. El de la segunda posición es 5 por 20, y este señor es, en realidad es 6 por 20, 120 más 22. Pero uno podría confundirse y decir, no, pero este señor es como un 6, y es 6 por 20, ¿cierto? O podría decir, no, este es un 5, este señor es un 5 por 20, y este es un 400 por 1, porque la posición, digamos, le tocaría a uno poner algo que le dice, este es el primer número y este es el segundo. Si se lo dan así, uno tiene varias interpretaciones. Entonces, eso pasa con esos sistemas que no tienen un solo símbolo posicional por cada cantidad. Que si usted dice hay 2 o hay 3 y de pronto uno podría interpretarlos, entonces le toca inventarse algo para decir, estas son las unidades, estas son las veintenas, porque aquí es de base 20, entonces dice, estas son las veintenas. No es este señor, es las veintenas, y este es las veintenas al cuadrado, sino es distinto. Entonces, pues tiene ambigüedades,
Entonces, el no tener esas ambigüedades ayudó muchísimo. Entonces, el primer libro que él sacó era ese. Y el segundo libro, vamos a ver aquí, era el libro de álgebra que aquí mencionan, que ahí estaba en la misma foto que está acá, que se llamaba libro compendio para el cálculo por completado y balanceo de ecuaciones. Entonces, por aquí él explica, ustedes ven que las ecuaciones tenían siempre inspiración geométrica, ¿no? Porque los problemas reales donde ellos se les aparecían las cuentas era en tierras o en espacios o cosas de ese tipo, o en piedras con volúmenes. ¿Y qué era lo que hacía? En árabe se llamaba, por aquí mencionan, déjenme agrando esto, ¿dónde está el álgebra? Ahora cuando agrandé, se me agrandó. Entonces, ¿por qué lo llamaba por completado y balanceo? Él volvió y replicó cosas que ya se sabían desde la antigüedad, como resolver una ecuación lineal, ya la conocían desde los babilonios, pero dijo, bueno, listo, pero dio una serie de recetas completas que permitía resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces decía, si usted coge una ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx más c, usted la va a poder volver una de estas 6 formas. Es a través de 2 operaciones que se llama reducción y balanceo. ¿Qué es lo que uno hoy aprendió ahí en álgebra? Como que completo el cuadrado y entonces, o que miro que estos dos suman y dividen. Era algo de esa naturaleza. Y balanceo, en árabe, bueno, en árabe porque aunque estaba en Persia, ya escribían como en árabe. Al-Jabr significa restauración, que era como balanceo, que era lo que buscaba como restablecer la forma de lo que él hacía con sus operaciones. Decía, lo que yo hago es Al-Jabr, que es como restablecerla y es balancearla y completarla para que me quede en una de estas formas, y cuando me queda en una de estas formas ya le puedo hallar la solución a estas ecuaciones. De ese método, digamos, se deriva el método actual que uno lo conoce como una receta. Si me dan a x al cuadrado más bx más c, ya sé que las soluciones son menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a, ¿cierto? Que es la receta que hoy tenemos, y entonces dice, si esa cosa que se llama discriminante es real, entonces las raíces son reales y distintas, si es cero son iguales, y si es negativo, me va a dar complejo conjugadas, no tiene raíces en los reales. Entonces, a raíz de ese libro y de lo escaso que había aquí, en Europa se pasó a llamar a esa disciplina de trabajar con ecuaciones polinomiales y otros objetos que tienen operaciones como suma, resta, divide, álgebra, y es lo que hoy se llama álgebra, y ese fue el primer libro, y entonces a este señor lo llaman el padre del álgebra. Por aquí dice, fundador del álgebra como disciplina, introdujo nuestro sistema de numeración denominado arábigo, y de su nombre se deriva la palabra algoritmo. En América, las culturas tenían diferentes formas de numeración. Ya vimos el de los mayas, que eran el de las líneas y punticos. Y aquí el sistema contable de la universidad se llama Quipú, en honor al sistema de numeración de los incas, que era un sistema de base 10 en donde hacían nuditos con cuerdas, y dependiendo de la posición estaban representando unidades, decenas y centenas, un sistema posicional igual, pero pues con símbolos más complicados, que eran unas cuerditas, digamos. Entonces el 0 era esto, entonces un 3000 era así, 3 cuerdas limpias representando 0 y una con 3 nuditos. Era tal cual el que hoy conocemos como sistema posicional decimal, solo que utilizaba otros símbolos que eran un número de punticos. Claro, la posicionalidad sí era en la parte horizontal y los punticos solo estaban acumulados arriba, pero no afectaban en nada, entonces no tenía, el de los incas sí no tenía problemas con inconsistencias. Bueno, por aquí mencionan el 0, el 19, los números.
El asunto es que aquí a uno le tocaría hacer eso, ¿no? Si quiero separar esto va del 0 al 19, y digo estos son, y me toca decir, y estas son las veintenas, y estas son las veintenas al cuadrado, y estas los veintenas al cubo, que son 8000. Pero si no separo, me puedo confundir y pensar que este señor es 4 y esto es 1. Entonces tengo que poder separar las unidades, las veintenas, las cuatrocientosenas y eso en ese sistema numérico. Bueno. Entonces, de ahí pasamos a ecuaciones lineales. Entonces, pues como ya se mencionó antes, pero solo para reforzar, Mesopotamia y Babilonia ya sabía resolver ecuaciones lineales como las que nosotros aprendimos, creo que fue en la primaria, de la forma bueno, vamos a decirle, coloque la imagen y aquí yo quiero un poquito más grande, así. ¿Qué pasó con mí? A por X más B A por X más B igual a 0. Les digo, aquí tengo una cantidad incógnita. Ahorita vamos a ver que eso también se debe a un matemático de esos famosos que fue el que empezó a usar las letras de la punta para una cosa y las letras de la otra punta del alfabeto para otra cosa. Y sabemos que la solución de esta, lo que pasa es que ahí ya empieza uno a generar problemas, es igual a menos B, ¿cierto? Sobre A. Pues, claro, cuando uno llega aquí, primero, esto tiene sentido, si el señor B es positivo, tiene sentido si yo ya conozco los números negativos. Digamos, entiendo que introduzco el concepto de naturales negativos que son como deudas, y aquí ya aparecen racionales. Entonces, en realidad, la ecuación más simple que usted tenga, al menos con casi cualquier cosa, le da un racional, porque de pronto el señor B no es múltiplo de A. Así fuera un negativo, usted dice, no, es que necesito esta cantidad incógnita tantas veces y menos algo. Entonces me pasa positivo y digo, listo, no hay problema, no necesito números negativos. Pero si el B no es múltiplo del A, ya me va a dar una cosa que no es simplificable, entonces no caigo en un entero. Entonces eso llevó a esas culturas desde Mesopotamia hacia atrás a ver que había números que ya no eran cantidades enteras, que son las que uno usa para contar. Entonces que necesita fracciones y que algunas de esas fracciones son finitas con, digamos, tienen un número finito de números y luego se vuelven cero y entonces listo. Y que hay unas que como que uno no puede, cuando las trata de aproximar a ver qué número era, pues tenían periodicidades y tenían esos problemas. Entonces por aquí mencionan eso, por acá también hay en España ecuaciones lineales, y por acá en Wikipedia solamente es para anotar que es el señor René Descartes el que, digámosles A, B, bueno, constants. Mire. No sé en dónde, seguro es aquí en historia. Que le falta la primera S, profe. ¿Cómo? Le falta la primera S. La primera S. El señor Descartes fue el que introdujo, busquemos ahí, debe estar en una de las constants. René Descartes, en un libro que se llamaba La Geometría, fue el primero que empezó a utilizar las variables como A, B, C, las primeras letras del alfabeto, y las últimas letras del alfabeto como las variables o las incógnitas. Entonces popularizó el uso de las letras al comienzo del alfabeto como las constantes y las letras del final del alfabeto como variables. Entonces por eso es que hoy uno ahí de manera natural, como todo el mundo usa, A por X más B, o AX cuadrado más BX cuadrado más C, o AX cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, cuando todas son incógnitas, es que hoy uno utiliza eso de manera natural. Incluso eso se convirtió en cosas en un lenguaje de programación como Fortran, en donde dice, los enteros empiezan, los nombres de variables para números enteros siempre son IJK.
y separaron así un pedazo del alfabeto para unos tipos de variables y otro pedazo. En el primer Fortran era de esa naturaleza, digamos, porque era natural ya usarlo así, entonces decían, no, es que las variables como enteras son como I, J, K, M y N, cuando es un número entero. Y si es una variable real es como X, Y, Z. En realidad X, Y para las reales y Z a veces era solo para las complejas. O sea, Z casi siempre lo usan para los números complejos, pero claro, cuando estoy en 3 dimensiones también tengo X, Y, Z como ese, pero entonces a veces tienen, no, X1, X2, X3, 3 dimensiones, X1, X2, X3, 4 dimensiones, y dicen, deje la Z para los complejos, porque ya nos acostumbramos y cuando veo una Z, a veces no asocio eso con el señor de la dimensión 3, sino con el señor complejo. En la ecuación cuadrática, como vimos, la habían estudiado desde la antigüedad, pero hasta el señor Khwarizmi fue que la formalizaron en general diciendo, mire, hay todo este menú y si el balanceo llega a una de estas formas y de ahí derivaron la forma actual que dice, en realidad tiene una forma de hacerlo, pero aquí dice, los babilonios ya eran capaces de resolver algunas ecuaciones cuadráticas que les salían. Entonces decían, bueno, si tiene esto, haga esto, haga esto. Los egipcios también ya tenían métodos de solucionar. Brahmagupta en mitad del anterior milenio ya también tenía, y ahí hay varios, digamos, habían varias culturas que habían llegado a diferentes métodos para resolverlas. Aquí vamos a ver un profesor que está en la Universidad Carnegie Mellon, que es la mejor universidad en ciencias de la computación por encima de MIT, pero estás en el departamento de matemáticas, que el año pasado, después de mirar mucho, se dio cuenta que había un nuevo método para resolver ecuaciones cuadráticas que no se había explorado antes y que funciona, y pues aquí está un artículo y a ustedes les va a tocar hacer un laboratorio poniendo el método que ya sabemos clásico y el del señor Po Shen Lo, profesor de Carnegie Mellon. Entonces lo voy a poner aquí grande, le voy a poner aquí los subtítulos, lo voy a poner a que se traduzca al español. Mathematics equations and mathematics methods can be really beautiful. All of these nifty tricks, which turn something that was supposed to be complicated into something simple. And when you look at math in that way, by being creative in how you solve a problem, you can come up with a solution you can think through. I've been developing these daily challenge lessons that I've been using to teach middle school students mathematics in more thoughtful ways. And one night, while I was coming up with the plan of how to teach quadratic equations, I accidentally discovered that you can solve quadratic equations in this really simple way. I was dumbfounded. How can it be that I've never seen this before, and I've never seen this in any textbook? So then I started digging. I wanted to know what the Babylonians did. I also went to look at the work of Diophantus, of Al-Khwarizmi, the 15th century mathematicians, and the work of Indian mathematicians. And I found out that actually the key parts of this method had been discovered hundreds of years ago and thousands of years ago, and anyone could put them all together. This method is direct and intuitive and lets you think through every step. Suppose you have a quadratic equation, x squared minus 8x plus 12 equals 0. Normally when we do a factoring problem, you're trying to find two numbers that multiply to 12 and add to 8. Those two numbers will be the solutions to the quadratic. Students spend a long time doing guess and check, which can be frustrating because one hopes that... Y soluciones a la cuadrática es como él muestra acá, cuando él dice así, pues es que si lo escribo en la forma, el polinomio lo puedo escribir en esta forma que se llama canónica, o en esta forma que se llama normal, y en una yo no sé cuáles son las raíces, y en otra como la tengo como multiplicación de dos monomios, inmediatamente me doy cuenta que es que el polinomio se hace 0 en 2 y se hace 0 en 6. Entonces, hallarle las raíces es también al mismo tiempo encontrar cómo lo podría expresar en esta forma. Y para irme de aquí para acá, pues multiplico x, 2x, no sé qué, x cuadrado, y llego a este.
Y para irme de acá para acá, pues tengo que encontrar las raíces y eso es lo que llamamos nosotros factorizar, que es, tengo la multiplicación, polinomio multiplicación y encuentro los dos factores monomios que me multiplican. Y en realidad, cuando tengo un polinomio de orden n, un teorema que se llama el teorema fundamental del cálculo me va a decir, lo puedo expresar así como a n x a la n, a n menos 1, x a la n menos 1, bueno, con sus coeficientes que multiplican cada una de las potencias, más la constante. O también lo va a poder expresar como un producto de n, x menos algo, donde esas menos algo en cada una de esas son las raíces porque es donde el polinomio se hace cero. Son dos representaciones del polinomio equivalente. Y lo que veíamos en secundaria, por ahí en octavo, desde que empezamos, vemos factorización, octavo, noveno, pues era una forma de me dan el producto y saco esto, pero eran reglas parecidas a las del señor Al-Khwarizmi. Si es de esta forma, por aquí llega. Si es por aquí llega. Lo llamamos métodos de factorización de polinomios. Como unas receticas que decían, oiga, si está aquí, por aquí, estos son los factores. Si está así, estos son los factores. Incluso hay recetas para el otro lado. Como cuando le dicen a uno, x menos a la n. Entonces uno dice, listo, con los coeficientes de eso van a ser los del triángulo de Pascal y cosas de ese tipo. Bueno, volvemos acá a donde estaba él explicando el método. The solutions to the quadratic. Students spend a long time doing guess and check, which can be frustrating because one hopes that math is a precise way of solving questions where you don't have to guess. Instead of starting from factoring the product, I start from the sum. If I have two numbers whose sum is 8, then they need to be the same distance away from their average. So the two numbers are 4 minus u and 4 plus u for some unknown u. These two are supposed to multiply to 12, but when you multiply this, it's beautiful. The middle terms cancel, and I need to get a u so that 16 minus u squared is 12. That comes when I find a u squared to be 4. And that comes when I have a u, which is either plus or minus 2. Whichever one of those you take up there, you will get that the two numbers are 2 and 6. And those are the two numbers that add to 8 and multiply to 12, with no guessing. Because this method solves the problem by starting from the sum, solve any quadratic equation. I wanted to share it as widely as possible with the world, because it can demystify a complicated part of math that makes many people maybe feel like math is not for them. I think that if one can show that mathematics is actually a subject that's still alive in a way that every single person can appreciate, this is a benefit. And the hope is that by giving something which is more direct and possibly more intuitive, more people will understand how to solve quadratic equations. Bueno, a ustedes les va a tocar hojear. Por aquí está la historia de la ecuación cuadrática. Ya la vimos antes. Creo que hay que eliminar uno de estos dos. Este es un pequeño artículo donde explican de nuevo esto. Entonces dice, bueno, aquí está la fórmula que hoy conocemos. Pero este señor acaba de hacer una más sencillita que dice, bueno, aquí necesito encontrar el R y el S. Y en realidad lo convierte en este, que es en realidad el señor que necesito como B medios. Necesito encontrar menos B medios y más B medios, y entonces se me convierte en esta, y esta me da simplemente esta, y esta es más fácil de resolver. Entonces ustedes van a tener que estudiar el método porque lo van a tener que hacer ahí en un programa donde dicen, si me dan un polinomio, esta es la solución, pero por aquí también encuentro estas dos soluciones de menos B medios y más B medios con B igual a tanto. Aquí ya lo tiene publicado, digamos, en una forma más detallada, ya como una prueba real de que el método es consistente para todas las ecuaciones, incluidas las AX más B, X más C. Ahí también lo pueden ojear. Es básicamente lo que está explicado en el otro lado, pero con más detalles. Y este está repetido. A new way. Bueno, vamos a ir aquí y vamos a borrarle los repetidos. No tengo el WordPress abierto.
Bueno. Entonces, está repetido el enlace a New Way y yo vi que está 2 veces el de la historia. Entonces, saquemos este así y borramos este porque está aquí 2 veces. ¿Y por dónde es que nos llegamos a la historia de la ecuación cuadrática? Por el mismo lado. Este era uno, este era otro, este era otro. Este nos lleva a la función cuadrática. Bueno, esta es la cuártica. Yo no sé por qué está aquí apuntando a este señor quadratic y no cuártico. A ver, buscamos aquí quadratic Wikipedia porque quedó mal el enlace. Entonces ahí está nuestra ecuación cuadrática vieja conocida y arreglémosle el enlace aquí. Bueno. Volvemos a nuestra página. Listo. Entonces, ecuaciones lineales desde la antigüedad, ecuaciones cuadráticas las formalizó por primera vez en un libro y lo escribió como método formal el señor Al-Khwarizmi. Y luego por ahí a mediados del como siglo XIV, en Europa, aunque había oscurantismo, había gente que seguía trabajando, alguien se preguntó, bueno, ¿habrá un método, una fórmula, un algoritmo, una secuencia de pasos que me coja una ecuación cúbica ax al cubo más bx cuadrado más x más d, cuando le igualo a 0, digo pues los de 3 a veces son como así, y entonces pues tiene 3 raíces, aquí 0 y aquí 0, y estos números podré escribir a este señor como x menos esto por x menos esto por x menos esto, y es la otra forma de los polinomios. Venga, buscamos polinomials, forms. Yo creo que la forma estándar del polinomio es esta. Y la forma de monomios. Monomios son multiplicandos de polinomial, monomial. Form. A ver cómo la llaman. Entonces, una la llaman la estándar. A ver, buscamos así directamente. How do you call a polynomial in the form of monomial multiplication? La otra forma tiene un nombre, pero no la encuentro acá. La forma estándar es la que tenemos ya multiplicada. Y la otra forma creo que le dicen canónica, pero solo vamos a revisar aquí para estar seguros. Canonical form of polynomials. Bueno, yo aquí me equivoco, pero no, esta es canónica. Bueno, canónica y estándar pareciera ser la misma, pero en otros contextos yo he visto que le dicen a una canónica y a la otra estándar. La forma canónica es simplemente un teorema. Por ejemplo, los polinomios son convencionalmente escritos como poderes descendientes. No. Bueno, pero
Esto ya es una cosa más avanzada. Algunas formas nuevas de hacer formas polinómicas. Listo. Bueno. Si encuentro la referencia, pero hay dos formas de expresar los polinomios y eso es lo que nos interesa. Entonces, estos señores por acá hicieron una fórmula a mediados de qué siglo. Niccolo Fontana y Giordano Cartano hicieron la fórmula de Tartaglia que nos falta aquí el enlace. ¿En qué época fueron unos? El uno vivió entre 1499 y 1557 y Gerolamo Cardano vivió entre el 501, o sea, un poco después, y el 576. Son como contemporáneos. Hicieron un método que publicaron ahí en esos libros en plena Edad Media. Factorización, bueno. Es una fórmula más larga. Busquemos aquí. Aquí en el índice debe estar. Historia, factorización, Cardano's fórmula. Él fue el primero que la publicó, pero dijo que la había como propuesto otro señor que se llamaba Scipione del Ferro, eran todos matemáticos allá, y dijo, bueno, esta no es la general, pero si tiene esta ecuación x al cubo más px más q, entonces, con una cierta propiedad para los números p y q, muy particular, 4p cubo más 27q cuadrado mayor o igual que 0, una desigualdad. Entonces, hay una raíz real, que es esta, raíz cúbica de q menos 2 más la raíz cuadrada de no sé qué más, un número. Ustedes se dan cuenta que ahí ya la cosa no es como, esta es una clase particular. Decía, bueno, aquí hay una fórmula para una clase particular. Y luego decía, bueno, aquí hay un método general para este, pero el método es larguísimo. Dice, primero calcule esto, luego esto, luego esto. Y por allá al final calcula esto y le saca la primera raíz. Una vez le saca la primera raíz, usted ya puede factorizar el polinomio cuadrado y para el polinomio cuadrado usa cualquiera de los métodos que hoy conocemos. Hay otra forma para hacer soluciones con funciones trigonométricas de esos polinomios, pero digamos ya la cosa no es tan sencilla. Digamos, claro, uno puede escribir el algoritmo, pero no es tan sencillo. Y para la... Aquí tenemos el enlace al contrario, vamos a buscar la cuártica. Y para la de grado 4 todavía se encuentra un método exacto que permite hacerlo. Claro, las funciones de orden 4 podrían tener 4 raíces, 3, 2 o 1 en los reales, pero ahorita vamos a ver que en los complejos tienen n raíces, si es de orden n. Entonces, por acá, digamos, hay varias fórmulas. Ferrari propuso una, Descartes propuso otra. Vamos a arreglar de una vez aquí esto. Nos quedó mal acá o mal acá. El asunto es que por allá unos años después pasó algo ahí porque dijeron, bueno, y la de 5. Y entonces llegó un señor que se llama Évariste Galois, que murió muy joven, como a los 20 años, y trabajaba en una cosa que se llama teoría de grupos de Galois, como estudiaba matemáticas y en Francia, ahorita vamos más o menos hacia qué época, y encontró un resultado que decía, es imposible hacer un algoritmo que me solucione de manera exacta un polinomio de grado 5. De 5 en adelante usted no va a tener algoritmo, no va a tener fórmula. Si quiere hacerla, le tocará aproximarla numéricamente con alguna cosa, con alguna heurística, alguna intuición que le permite irse acercando a la raíz, pero no existe una cosa que le permita factorizar un polinomio arbitrario de grado 5. Hay unos que son fáciles. Si yo le digo,
x menos 1, x a la 5 menos 1, pues es x a la 5 igual a 1 y yo digo, listo, ¿qué números elevados a la 5 son iguales a 1? Entonces empiezo, pues que el 1, que el elevado a la 5 también estaría menos i, ¿cierto? Porque me da i a la 4 que me da menos 1 y el menos 1 me da i multiplicado por i, bueno, no, seguramente son otros números, pero hay, vamos a ver que hay 5 números que se llaman las 5 raíces de 1, que también podrían ser de esa manera. Si hay clases especiales de polinomios para los cuales uno sí puede sistemáticamente hacerlo, pero dice, si le dan un polinomio arbitrario, es la forma ax a la 5 más bx a la 4 más cx a la 3 y así sucesivamente, no va a poder encontrar esa solución de manera, digamos, exacta a través de una secuencia. En realidad vamos a ver que antes existía una cosa que se llama el teorema fundamental del álgebra que dice, si usted tiene un polinomio de cualquier grado, si es este, en español se ve mejor. Vamos a agregarlo en español. Fundamental, teorema, álgebra. Wikipedia es. Le ponen como unas cajitas al del español, que es mucho más directo, que dice, todo polinomio de una variable de grado n mayor que 1 con coeficientes reales o complejos. Y aquí viene una particularidad, dice, los números que acompañan a la variable x en todas sus potencias son reales o complejos. Tiene por lo menos una raíz real o compleja, una. En realidad lo usan más de esta manera, porque si usted tiene una raíz, dice, listo, factorizo esa y me queda un polinomio de grado 4. Y entonces factorizo esa raíz y me queda uno de 3, factorizo eso. Entonces dice, el asunto es que se va a poder siempre expresar como una multiplicación de n monomios. Si es de grado 5, lo puedo expresar como x menos algo por x menos algo por x menos algo por x menos algo. Entonces, en realidad puede tener n raíces, no solo una, tiene una por lo menos, pero en realidad tiene n. Lo que pasa es que hay polinomios que tienen todas las raíces iguales. Si me dan un polinomio de esta forma, y aquí le vamos a dar nota al que me diga, le digo x, bueno, paréntesis, x menos 5 elevado a la, voy a poner el número más chiquito por aquí, elevado a la 4, y aquí con esto es que lo selecciona, ¿no? Y le digo, ¿cuáles son las raíces de ese polinomio? El que me diga cuáles son las raíces de ese polinomio y cómo queda el polinomio escrito en la forma de multiplicación de monomios. Alguien abre el micrófono si quieren de una vez y me dicen. Las raíces son 5, profe. ¿Las raíces son 5 o las raíces 5? Las ¿Qué diría raíces usted? y el coeficiente binomial serían los coeficientes del polinomio en su forma estándar. Bueno, en la forma estándar, en realidad si lo digo así como 5 monomios, pues nosotros sabemos que esto es x a la 4 más 5 veces no sé qué, bueno, con los binomiales. Pero si lo digo, lo quiero como multiplicación de monomios, vamos a agrandarla al que teníamos. ¿Cuánto era? 16, ¿será este? Pues es simplemente x menos 5 multiplicado 5 veces, ¿cierto? Me quedé. Listo. Si digo, lo quiero como multiplicación de monomios, es lo que estoy diciendo ahí. Lo que estoy diciendo es, en realidad, ese polinomio es x menos 5 por x menos 5 por x menos 5. Lo voy a copiar un número de veces. Voy a poner aquí y me llevo mi polinomio completo, un poquito para la izquierda. Y me cabe aquí, listo. Y me falta el igual. Y lo que él dice, si lo quiero pasar a la forma estándar, que yo creo que la vamos a llamar estándar, pues no hay tanto problema porque
Hay un método para ir para el otro lado que nos lo enseñaron, que se llaman coeficientes binomiales, que dice uno, este señor es x a la 4 más 4 veces x a la 3, y el siguiente coeficiente es este señor por ese señor menos 1 sobre la potencia del señor más 2, y los va uno sacando ahí, y se convierte en unos coeficientes. Entonces, cuando me lo dan así, me lo están dando en realidad en forma de multiplicación de monomios, y dice, este tiene una raíz. Lo que pasa, aquí le agregué una de más, lo que pasa es que es una raíz de multiplicidad 4. Esta misma raíz aparece 4 veces, entonces digo, la raíz es 5 y es de multiplicidad 4. Entonces el teorema fundamental del álgebra lo que me está diciendo es, usted tiene al menos una raíz. Esta es la cúbica, listo. El teorema fundamental del álgebra lo que me está diciendo es, usted tiene al menos una raíz. ¿Dónde tengo el teorema fundamental del álgebra? Acá, 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 ¿no? Si no es este, fue algo que nos pasó y se nos perdió. Seguramente lo cerré. Bueno. Entonces, básicamente lo que dice es, si usted tiene un polinomio de grado n, tiene una raíz, pero si tiene una para el polinomio anterior cuando factoriza, una para el polinomio de grado 1 menos al factorizar ese factor, y así sucesivamente hasta que busquemos aquí teorema fundamental del álgebra y lo agregamos. Ahorita al final me dicen quiénes son los que tienen nota Wikipedia. Listo. Vamos a poner mejor este en nuestra página porque la de español es más bonita. Listo. Entonces él decía, bueno, alguien ya había demostrado más o menos en qué época demostraron este teorema. Por aquí debe estar la historia. Dice, ese teorema más o menos de manera preliminar lo demostraron en 1608, pero realmente una prueba que tiene como más solidez es la de 1629 y la completaron Bernoulli y, bueno, ahí hubo un trabajo durante la Edad Media bueno, hubo una prueba de James Wood y otra de Gauss, pero digamos, hasta 1806 hubo una prueba ya definitiva en que dijeron, sí, es cierto, si usted tiene un polinomio de grado n, usted tiene al menos siempre una raíz, y si tiene una raíz, pues el anterior la va a factorizar y el siguiente le va a poder sacar la raíz y lo va a expresar como una multiplicación de n monomios. El asunto es que a veces las raíces no son reales, ¿no? Pueden ser todas iguales, pueden ser complejo conjugadas, entonces pueden estar en pares. Entonces, por ejemplo, un polinomio de orden 5 podrá tener 5 raíces reales distintas, o podrá tener 2 complejo conjugadas y 3 reales distintas, o 2 parejas de complejo conjugadas y una real distinta, digamos. Como las señoras complejo conjugadas tienen que ir en pares, si hay una compleja conjugada son 2, si hay 2 complejas conjugadas son 4, 2 pares. Entonces las posibilidades son todas reales y distintas, puede suceder. Todas reales iguales, también puede suceder. Si hay complejas, tiene que estar la conjugada. Entonces dice, por cada complejo conjugada hay un 2, entonces dice, me pueden quedar 3. O si hay 2 complejos conjugadas, me quedan 2 complejos conjugadas, 2 pares de complejo conjugadas y una solita. Entonces dice, ya estando ese teorema, uno decía, pues seguramente hay un algoritmo que me va a permitir hacer de ahí para adelante, solo que todavía no lo han hecho. Habíamos hecho el para grado 1, para grado 2, para grado 3 y para grado 4. Encontraron varios algoritmos, Descartes y otros algoritmos, pero vino este resultado negativo casi por la misma época. Este señor de Galois trabaja en una cosa que se llama
teoría de Galois, grupos y anillos. El señor lo mataron participó en la Revolución Francesa, tenía unos 20 años y tuvo como un problema ahí por una chica y se fue a ¿cómo se llama eso? Donde se retan dos personas. Un duelo. Un Profe, duelo con otra persona y pues no era bueno para matemáticas, sino tan bueno para... encontré cómo se llama la otra forma de escribir el polinomio. Alternate ¿Cómo se form. llama? Alternate form. En Wolfram, cuando... Ese nombre debe ser como las verdades alternativas, alternative facts de Trump. Cuando tiene que ponerle algo, le dice la forma alternativa. Pero encontró algún lugar así más o menos estable, muéstrenos. En Wolfram, cuando uno trata de... En Wolfram, si uno le dice, Puse el polinomio ahorita. X menos muéstrenos 5. ahí, Anthony, y le ponemos nota por eso. Wolfram también uno tiene la ventaja que le puede hacer preguntas en lenguaje natural de cosas. Ahorita nos muestra Anthony, le dice, no sé, población de Chile. Y le contesta y la busca, o sea, no solo tiene métodos numéricos y matemática simbólica, sino que además tiene interpretación de lengua natural para buscar cosas. Entonces puse esa expresión y... Todavía no estoy viendo la pantalla. A mí me sale que... A ver si... Aquí es que no lo tengo. Si están las dos, a ver, así no me va a pasar. Es que a veces toca ir y pasarse a la otra. No, pero en esta está la cara. Y en esta está... Lo tengo dos veces, pero todavía no tiene proyectada la pantalla. Ya la veo. Listo. ¿Los demás la están viendo? Sí, profe. Puse esa expresión y curiosamente salía esto. Pero esa no es la expresión que buscamos, ¿no? Por ejemplo, x a la 5 esperamos que la escribiera x a la 5 por x menos 5 por x menos 5 por x menos 5. Esa sí es una forma alterna. Digamos, esa sí es otra forma de escribir el polinomio, que también lo puedo escribir como x, como unas multiplicaciones. Hay una constante, hay una x que multiplica todo, luego hay una x que multiplica otra cosa, luego hay otra x que multiplica otra cosa, una forma anidada. Esta es otra forma, pero no es la de producto de monomios. Entonces sí sería otra forma alternativa. Tenemos la expandida, la multiplicación de monomios, y hay otra forma aquí que por alguna razón calcula Wolfram, cuando uno la coloca ahí. Y los coeficientes aquí, ¿cómo los calcula uno? Ahí de manera rápida, por ejemplo, si cogemos ese x a la menos 5, uno a mano, ¿cómo los calcula? Arranca de... Profe, con el binomio de Newton, ¿no? Pero también hay una forma ahí que uno puede hacer que es x a la 5 y luego, como es negativo, dice el segundo es negativo y es 5 veces x a la 5, ¿cierto? A por b, digamos. Con el binomio de Newton hay una forma, pero uno puede arrancar aquí, digamos, si tuviera x menos a la 5. Entonces arranca x a la 5, la multiplicación de x a la 4 por b, y este señor pasa a ser 5, 5x, baja este exponente acá, y luego multiplica ese exponente que es 5 por 4, lo multiplica acá. Lo que pasa es que aquí, como este señor es un número, le van saliendo estas formas. Pero en realidad uno puede coger el siguiente coeficiente y dice, coja este coeficiente sin que esté desplegado, digamos 5 por 4, 20, sobre la potencia de este más 1. Y entonces le diría, el siguiente coeficiente es 10. Y aquí, digamos, si este coeficiente es 10, diría 10 por este 30 sobre este más 1, la potencia de este más 1, que es al cuadrado. O sea, uno puede sacar los coeficientes con esa reglita de, cojo este coeficiente, lo multiplico por la potencia de la primera variable y lo divido por la potencia de la segunda variable más 2. Entonces, si me dijeran, póngale aquí x menos b a la 5. No, déjelo simbólico a ver qué hace. O x menos y a la 5. En Wolfram, póngale así, como si fueran dos variables. A ver si él da la expresión. Entonces, ahí sí salen los coeficientes estándar. ¿Sí los ven?
Sale x a la 5, se baja ese 5 y se dice 5x a la 4 y aparece la primera y. El siguiente coeficiente es 5 por 4, 20 sobre la potencia de y más 1, 10. El siguiente es ¿cuánto? 10 por 3, 30 sobre la potencia de y, que es más 1. 3, 30 sobre 3 da 10. Como es negativo, uno simplemente intercala los signos. El siguiente coeficiente, 10 por 2, 20 sobre 4, 5, positivo. El siguiente, 5 por 1, 5 sobre 4 más 1, 5, menos 1. Digamos, hay una forma así, eso también, esos coinciden con los que se llaman coeficientes binomiales. Con el n factorial sobre n menos k factorial, no puede ver que esa regla se cumple. Entonces, hay una regla rápida en la que uno le permite coger un binomio a la algo, x menos y o x más y a cualquier cosa, y expandirlo en la forma expandida. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿a quiénes les debo nota aquí? Hagamos una parada mínima aquí. 18. No quiera. Aquí, Anthony, ¿a alguien más le debo nota? ¿A quién le debo nota? Díganme rápido. No sé, ya colocó la nota sobre del cemento. Ajá. Antiguo. Sí. Y esto que acabó, yo le dije que le daba nota. ¿Cuál es Anthony, cuál es su código acá? 18, profe. 18. Le ponemos, ¿qué fue lo que buscó acá? No buscó los coeficientes binomiales, sino septiembre, algunos. La forma alterna. La forma alterna que dice Wolfram, ¿no? Yo no la había visto. Septiembre 10. Alternate form. Wolfram. Polynomials. Wolfram. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces, ahí ya surge la necesidad de, no va a poder ser con una fórmula exacta, no hay un algoritmo que me lleva a eso, entonces ya me toca irme de polinomios de grado 5 en adelante y ecuaciones más complejas, por ejemplo, que tengan e a la x, cosas más difíciles. Aquí hay una presentación de un profesor de Union College que hizo en una universidad que se llama el College of Williams. Y entonces más o menos muestra eso, dice, la cuadrática tenía su fórmula, la cúbica, aquí está la fórmula, grandotota. Y pues para la de 4 hay una que debe ser todavía más grande, entonces dice el x1 es esto, el x2 es esto, el x3 es esto. Y la pregunta es, ¿hay soluciones generales exactas, hechas con radicales, simbólicas, que me permitan encontrar la solución para polinomios de grado 5? Y dicen, la respuesta es no, eso está aprobado. Toca convertirla en una cuestión acerca de campos, o cuerpos, que es una estructura algebraica ahí cuando tiene unas cantidades con suma, multiplicación y división, que es cerrada. Bueno, entonces aquí hace la definición de campos y dice, mire, los racionales, los reales y los complejos son cuerpos, y pasan a hacer una serie de, digamos, cosas matemáticas, definiciones y teoremas que al final lo llevan a probar que es imposible tener de 5 en adelante una solución exacta, genérica, por radicales de las raíces de un polinomio de orden 5 y en adelante en realidad, porque si se pudiera de 6, pues digamos eso podría llevar a una contradicción con el de 5. Entonces hay problemas muy sencillos en matemáticas que no tienen soluciones analíticas. Este es uno, no tiene solución analítica. Como les decía, Wolfram es capaz de hacer cosas analíticas como la que acaba de hacer Anthony, que le dije x menos y a la 5, y él trató los símbolos x menos y como símbolos y me dio una expresión de la multiplicación, me dio dos formas alternativas del polinomio. En Python hay una librería que se llama SymPy. Bueno, aquí nos saltamos una cosa antes de llegar ahí. Bueno, pusimos esta librería antes. Hay una librería
que permite hacer muchas operaciones simbólicas que se llama SymPy. No es para métodos numéricos, sino para hacer exactamente lo que hicimos allá. Incluye cálculo, álgebra, matemáticas discretas y física cuántica. Es capaz de resolver operaciones con símbolos, es capaz de simplificar polinomios, es capaz de calcular expansiones, es capaz de utilizar funciones trigonométricas, pero como símbolos, seno de pi, seno de 2pi, con el símbolo pi metido. En cálculo es capaz de hacer integrales, es capaz, en polinomios es capaz de dividir, de hallar el máximo común divisor, de factorizar los polinomios, es capaz de hacer límites y derivadas de manera simbólica, o sea, dándome la función, no el valor de la derivada numéricamente, sino la función que es derivada. Bueno, tiene todas estas cosas, es capaz también de hacer plotting y tiene cosas para combinatoria. Aquí alguien nos iba a presentar, bueno, todavía no han presentado, pero nos van a mostrar otra librería que se llama SageMath, que se puede incluir dentro de Jupyter, que también permite hacer álgebra simbólica, es un proyecto relacionado, pero aquí dentro de Python con esta librería podemos hacer esto. Entonces también de este van a hacer un laboratorio, que todavía no está puesto, utilizando, en realidad no va a ser división de polinomios, vamos a poner a hacer operaciones de polinomios y una integración. ¿Listo? Bueno, existe una clase especial de ecuaciones que se llaman diofantinas, que dicen, cuando usted solo le permite, son ecuaciones polinomiales, pero cuando usted permite solo que los coeficientes sean racionales y las soluciones también sean racionales. Entonces dice, si usted no le está permitiendo que las soluciones sean reales en general, o sea, en realidad dice, no pueden ser irracionales, solamente racionales. Es posible que no hayan soluciones porque ahora tiene un campo más restringido y esas ecuaciones cuando tienen solución, digamos, la ecuación se llama diofantina y la solución va a decir esta ecuación diofantina tiene solución en los racionales. Diofanto en realidad inicialmente quería era cuando un polinomio tenía solución en los enteros. Entonces usted decía, pongo polinomios que tienen coeficientes enteros 1, 3, 5, 7 y quería que fueran enteros, pero la mayoría de veces no funciona, entonces él se quedó con los enteros, pero luego la extendieron y también hay un campo especial de ecuaciones en donde las soluciones únicamente son enteras. Son más difíciles y para esas hay menos métodos. Y por aquí hay unas ecuaciones ya además de una variable como las que aparecen en los teoremas de Fermat que dicen, si usted tiene este señor, más este señor, más este señor, suponga que todos son enteros y mayores que 2, cuando la potencia n es 2, es el teorema de Pitágoras que dice a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, y pues me sirve para 3, 4 y 5, cumplen esto. De aquí en adelante esto no funciona, no existe ninguna solución con números naturales positivos, digamos, enteros positivos mayores que 0, naturales, que me satisfaga esta ecuación cuando la potencia es mayor a 3. Por ahí el señor, le dicen el último teorema porque el señor lo escribió en una margen, dice, tengo este teorema y le tengo la prueba, pero no me cabe la prueba aquí en este margen, la voy a poner después, y se murió. Y entonces quedó ese teorema y duraron 387 años para determinar si era cierto o no. Hubieron muchos matemáticos importantes que intentaron hasta que este señor en 1985 logró probar que efectivamente es cierto. No existen soluciones de esas. Probaron con computadores explorando enteros hasta números muy grandes y decían no hay, pero no había una prueba. Hay muchos intentos que fueron fallidos de matemáticos importantes. Dijeron, aquí está la prueba. ¿Creen que la prueba que dejó el señor Fermat tenía era una de esas que parecía ser una prueba, pero resultaba tener alguna insuficiencia? Porque la clase de matemáticas que hubo que utilizar para probarla hace unos 15, 20 años ya, 25 años, es muy elevada, digamos, tiene que utilizar teoría ergódica, unos resultados muy recientes de matemáticas avanzadas, combinados con teoría de números para poder resolverla.
Entonces, en ese tipo de ecuaciones hay problemas realmente complicados y sencillitos como estos o como este, que es el que se usa para criptografía, que tienen que ver con números cuando uno se restringe a los números enteros. Bueno, vamos a parar ahí. La siguiente vez vamos a revisar los 10 algoritmos más importantes, vamos a revisar Monte Carlo y vamos a hacer un taller de Monte Carlo aquí en clase con los grupos. Yo les explicaré qué es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar cómo funciona el Monte Carlo, que es un método numérico, usar el computador para generar realizaciones de variables aleatorias, utilizarlos para hacer cálculos matemáticos. Considerado el primer algoritmo de los 10 algoritmos más importantes del siglo XX. Vamos a ver que tuvo que ver con el desarrollo de la bomba atómica. Entonces, digamos, ese fue el origen, pero se utiliza en infinidad de campos el computador como una cosa que puede generar muy rápidamente observaciones aleatorias de una distribución que yo utilizo para hacer cálculos matemáticos de diferente naturaleza. Entonces, el lunes vemos eso. El quiz sigue aplazado hasta que lleguemos al 4 ahí sí, que es diferentes lenguajes de programación. Entonces, ahí vamos a ver los tipos. Cuando terminamos 4, hacemos el primer quiz. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Leo nota a alguien? No, profe, por todo lo demás ya está. Ya está Profe, publicado. Este laboratorio sí lo van a hacer ustedes por su cuenta. Entonces ya lo pueden ir leyendo. Dice, coja este código en Python, incluya el método clásico, el método de Poch and Law, aplíqueselo a estas ecuaciones cuadráticas. Primero dibuje las funciones, luego aplíqueselo a estas 4 ecuaciones cuadráticas, luego aplíquele lo del fractal de Newton para estos señores cuadrados y deben sacar unas cosas como así para cada una de las funciones, el dibujo, el fractal y las iteradas. Estas solo son 2, que es a qué valor converge y hay veces que no converge. Simplemente para una ecuación cuadrática el método de Newton-Raphson no converge, es así como este. Ese ya lo pueden ir mirando, el código está publicado, ya pueden ir hojeando ese laboratorio. Este domingo quedó de fecha límite la entrega de los primeros 3 laboratorios, ¿cierto? así es, profe. Listo. Estos 2 laboratorios que van a quedar aquí, 2 los vamos a hacer uno lo vamos a hacer en clase y 3 les van a quedar como tarea. Los vamos a dejar por ahí para dentro de 15 días, o sea, este domingo es 14, para el domingo 21 van a quedar estos laboratorios de esta parte. Uno se va a hacer en clase, la próxima clase, que es este, de Monte Carlo, pero todavía no está explicado aquí, me toca poner ahí qué es lo que les voy a poner a hacer en grupos, y vamos a ver los resultados aquí. Y estos 3, 4, 5, 6 y 7, no, 5, 6, 7, es para hacer en la casa. Este Monte Carlo lo vamos a hacer acá, y entonces estos 3 son para la casa. 4, 5 y 6. ¿Listo? Ok, profe. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Los que están viendo algoritmos y métodos numéricos, de aquí en adelante ya los 2 cursos se separan en 2 líneas diferentes. Hasta aquí era una introducción que era relativamente común. ¿Listo? Bueno.